1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es momento de informarse. Mirada Periodística. Mirada Periodística. Un noticiero serio, objetivo e independiente. Escuche las noticias más relevantes a través del micrófono más importante de la región. Queda con ustedes, Georgina Gasca. Bienvenidos. Al encuentro con la noticia hoy jueves 21 de mayo del año 2026. Ya arrancó la tercera etapa de la ampliación a 4 carriles en la tenencia de las Guacamayas. Ya ve que no las debían. Bueno, como ya va a empezar las campañas, ya nos van a cumplir. Y miren, plantea Reyes Galindo, el diputado, que es del PT, por cierto, prohibir las balas de goma, electrochoques y gases contra manifestantes en reuniones o protestas pacíficas. Y como siempre, como cada jueves, con Fanny Cano, vamos a tocar los temas importantes. La próxima entrada en vigor de la manifestación de valor y la figura de una agencia aduanal. En controles, Jennifer. Comenzamos. Y miren, ayer arrancó la tercera etapa de la ampliación de la obra de 4 carriles en la avenida Morelos, ahí en la tenencia de las Guacamayas. De acuerdo al secretario de Obras Públicas, Juan Luis Nila Garibo, pues esta obra contempla 440 metros lineales de largo y 1950 metros de ancho. Este arranca, como les decía, inició esta semana, pero ayer nos dieron a conocer, bueno, las especificaciones y además lo hicieron ya oficial de estos trabajos de ampliación, los cuales se contemplan desde el acceso a la avenida Reforma hasta el acceso a la avenida Circunvalación Lázaro Cárdenas, ahí en la tenencia de las Guacamayas. Y bueno, Juan Luis Nila Garibo, bueno, está pues cumpliendo con esta obra que empezó pues desde el trienio de la ahora diputada ¿cómo se llama? Ixe Camacho. Y bueno, y es que Juan Luis Nila pues él es secretario de Obras Públicas desde el primer trienio de ICSE, o sea, lleva 2 trienios y con Esquivel pues lleva 9 años. 9 años como secretario de Obras Públicas. Yo creo que es tiempo suficiente para que haga todos los pendientes. Y dicen por ahí que juntar una lanita para ya la campaña, pero no creo que es más, se la ha llevado así como de a muertito, ¿verdad? Porque como no es visible, pues 9 años cobrando, se imagina como secretario de Obras Públicas y nada más atendiendo instrucciones.
creo que le ha ido muy bien a Luis Nila Garibo, que por cierto terminó un pedazo de calle allí en la calle B número 5, donde están los estudios de TV Puerto, y luego hay más cosillas. La terminó y era un espacio que 30 metros, entonces no lo hizo por supuesto de concreto como en otros lados, ¿verdad? Pero él se agradece, ¿verdad?, que ese pedacito haya dejado de ser un lodazal, y menos que está ahí cerca de la única plaza que hay aquí en Lázaro Cárdenas, que es la Plaza Las Américas. También pusieron unos semáforos. Se trata pues de darle acá visibilidad a ese espacio muy concurrido, por cierto, y como también de una vez les aviso, que muchos terrenos de ahí son de los Villarreal. ¿Y qué creen? Están en venta, pero no para cualquiera. Eso sí les aviso. Entonces va a haber muchos negocios ahí. Por eso está viendo usted tantísimo cambio en esa área, ¿verdad?, que nos tocó vivir, ¿verdad? Pero en esa área va a haber muchas modificaciones. Y precisamente por eso la autoridad está enfocando a poner muchas iluminarias, a terminar calles, a dejar eso para los nuevos inversionistas que seguramente habrán en esa área. Que bueno, en el Congreso de Michoacán siempre nos preocupa, porque ahí es donde se hacen las leyes que nos gobiernan. Entonces siempre les damos algo de lo que se hace ahí en el Congreso de Michoacán, porque pues todo lo demás es palabrería, y si no está en ley, pues simplemente a veces, si estando en ley no se ejecuta, se imagina cuando no lo está. Y además sería nada serio, ¿no? Miren, por ejemplo, Reyes Galindo, quien es diputado del Partido del Trabajo, bueno, planteó que se prohíban las balas de goma, los electrochoques y gases contra manifestantes en esas reuniones o protestas pacíficas, porque ya ven que era ya muy común. Incluso si usted a nivel nacional ve las manifestaciones, hay heridos. No hay muertos, pero sí llega a haber heridos por todo esto que la autoridad implementa para aplacar pues los ánimos de los manifestantes. Cuando regularmente, no quiero decir que siempre, pero regularmente cuando en México hay este tipo de manifestaciones es porque la gente está harta y quiere de alguna forma ser escuchada, después de que lo hizo por los canales, que debe ser los canales permitidos, legales, llevar sus oficios, hablar con la autoridad, hacer una antesala que muchas veces ni los reciben. Bueno, la gente a veces se harta y se manifiesta. Bueno, fíjense, va a ser a través de una adicionar al artículo 106 bis a la Ley de Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Bueno, el coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso local, Reyes Galindo Pedraza, planteó una iniciativa que tiene como propósito prohibir a los elementos de las instituciones de la Policía Estatal la utilización de herramientas que atenten contra la integridad física de manifestantes durante protestas que se lleven a cabo de manera pacífica. Yo creo que pues todas las protestas deben de ser de manera pacífica, porque si no andarían armados, ¿no? Pero también de eso lo digo también para que no digan de repente es que sí se aplicó porque la protesta no era pacífica. No, yo creo que debería ser en todas las manifestaciones, porque yo no he visto un manifestante que vaya armado. Sí grita, sí rayan y sí a veces atentan contra monumentos históricos, pero pues no veo que ataquen directamente a alguien, Bueno, durante la sesión ayer, durante la sesión ordinaria, esto fue ayer, el líder de la bancada del PT expuso que el objetivo de este planteamiento es prohibir que policías del Estado utilicen balas de goma, aparatos de electrochoques o cualquier gas nocivo, por lo que las actuaciones de los elementos de las corporaciones policiales de Michoacán y de cada municipio deberán satisfacer los principios de legalidad absoluta, necesidad y proporcionalidad.
El Pacto Internacional, fíjese, de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho a la reunión pacífica como un instrumento que permite a las personas expresarse colectivamente y participar en la configuración y reconfiguración de sus sociedades. Las personas tienen derecho humano a la manifestación de ideas de manera libre. Yo digo siempre de libre pensamiento, ¿verdad? Esto incluye protestas para demandar condiciones de incumplimiento de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto lo argumentó el legislador del Partido del Trabajo al exponer los motivos de su iniciativa. Refirió que de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el enfoque básico de los agentes de seguridad debería ser facilitar las reuniones pacíficas, por lo que es necesario que los elementos de las corporaciones policiales nacionales y subnacionales tengan 0 grado de tolerancia, incluso respecto a determinados comportamientos para evitar una escala innecesaria de tensiones, pues el deber es disminuir dichas acciones y proteger activamente frente a la violencia a los propios manifestantes y terceras personas. Michoacán se caracteriza a nivel nacional por el alto grado de politización de su población. Esto significa que, por un lado, las y los ciudadanos de nuestra entidad están dispuestos a dialogar y participar de manera propositiva con todos los órdenes de gobierno, con el fin de dar solución a los problemas de la vida pública del Estado. Sin embargo, también se encuentran listos y dispuestos para hacer frente a las acciones y omisiones gubernamentales que vulneren los derechos individuales y colectivos por medio de las protestas, marchas y manifestaciones. Esto lo agregó el congresista ahí en su planteamiento, y asimismo recordó que a lo largo de la historia política de nuestro Estado, el ciclo de represión a las personas que se manifiestan inicia con la falta de sensibilidad de funcionarios públicos que niegan el derecho de audiencia, le estaba diciendo, esto lo está diciendo el legislador, a personas o colectivos que intentan encontrar una solución a un problema público que genera sucesivas acciones que escalan en tensiones y complejidades para llevar a cabo un proceso de diálogo político. Garantizar la libre manifestación no es por ningún motivo una concesión del Estado, es el corazón latente de nuestra democracia. Quienes participamos de las izquierdas en este país y en el Estado, lo dice el diputado, entendemos perfectamente que las calles han sido, son y serán las aulas de la dignidad popular. No podemos permitir que el miedo tape la boca de las causas justas, ni que las respuestas a una demanda que sea ciudadana sea el estruendo de una bala de goma, la descarga de un aparato electrochoque o el olor sofocante de los gases nocivos. Y agregó: los policías deben ser escudo, pero nunca verdugo. Deben regirse por la legalidad, la absoluta necesidad y la estricta proporcionalidad. La fuerza de las ideas jamás debe ser sometida por la fuerza de las armas. Como bien decía Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y los pueblos no hacen la historia en el silencio de la sumisión, sino alzando la voz con libertad y sin miedo a ser reprimidos. Bueno, por último, Reyes Galindo hizo un llamado a los congresistas para que nunca más el derecho a disentir se apague con violencia o con sangre. Legislemos para que la dignidad vuelva a ser costumbre en Michoacán y por el derecho inviolable a protestar en paz. Dijo: presentamos esta iniciativa esperando el respaldo a favor de esta reforma. Concluyó el legislador. Gracias por estar con nosotros aquí en Mirada Periodística y por estar conectados. Morelia, Roberto Pinto, ese buen talento, mucho talento de ambas. Y se refiere, bueno, a que está viendo a través de este live a Fanny Cano y a tu servidora. Nos vamos al corte y regresamos justamente con Bitácora Portuaria, que nos va a ilustrar Fanny Cano ahora sobre esta manifestación de valor y, bueno, la acción de las aduanas
sobre todo aquí en Lázaro Cárdenas. Regresamos, estás en la frecuencia correcta en la 105.1 de FM y en tvpuertolzc.com. Estás escuchando Mirada Periodística con Georgina Gasca. En un momento regresamos. Don Toño, será un placer cerrar el trato y entregarle las llaves de su nueva casa. Solo permítame su credencial para votar. ¿Mi credencial para votar? Híjole, no he ido por ella al módulo. Que no te pase lo mismo que a Don Toño. Si tramitaste tu credencial para votar y no la has recogido, acude al módulo donde la solicitaste. Lleva el comprobante e identifícate con tus huellas dactilares. El INE trabaja para que puedas identificarte y ejercer tu derecho a decidir. El futuro se escribe con tu participación. INE. Frenar la extorsión y castigarla con más firmeza es parte de la nueva ley aprobada en el Senado de la República. Ahora se fortalece la denuncia anónima, se protege a los afectados de represalias y facilita que las autoridades actúen sin exponer a las víctimas. Hoy se da un paso firme en la protección de las y los mexicanos frente al delito de extorsión. 66ª Legislatura. Senado de la República. Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La encuesta nacional de opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que así lo creen en el periodo de 2018 a 2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo. Por las mañanas, en los micrófonos de Radio Vida, Georgina Gasca, 38 años de labor periodística la respaldan. Un periodismo serio, objetivo e independiente. Escuche de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana las noticias más relevantes a través de la mirada periodística de Georgina Gasca. Vamos a darle vida a la noticia en la frecuencia 105.1 FM. Ya regresamos a Mirada Periodística. Llámanos 753-537-1701. Queremos que tu voz sea escuchada. Ya estamos aquí en Mirada Periodística con Fanny. Fanny, bienvenida a los micrófonos de Libre Pensamiento, Fanny. Hola Gina, buen día. ¿Qué tal? Aquí estamos, como todos los jueves. Con estos calores, ¿verdad? Ay, sí, bastante calor está haciendo aquí en nuestro Lázaro, querido. Estamos preocupados por algunas cosas, pero aquí tenemos unos temas. Sí. Pero ¿sabes por qué estamos preocupados, Fanny? Por ese tema del ébola. Ah, fíjate. Y que sí. en el, pues, tú trabajas en el puerto. Sí. Y justo ¿qué pasa? Estaba escuchando el tema, ¿no? Y sobre todo ahorita la preocupación con lo del mundial, ¿no? Sí. Que ya estamos a semanas de iniciar. Y bien decía una nota que leí, no hay que alarmarnos en este momento, pero hay que estar informados y hay que saber cómo actuar ante esta nueva pandemia que se está desatando por allá, por África, y es la tercera pandemia que se está desatando del ébola. Ya van, creo, como 500 muertos. Bueno, según debe de ir más, siempre los números no son muy exactos cuando los mencionan, pero yo creo que nosotros aquí como puerto, la área de seguridad nos estarán dando algún protocolo a seguir y a estar revisando, porque bueno, es parte del trabajo que realizan las entidades y los actores que revisan y supervisan todos
los buques y nosotros pues las mercancías que arriban a este puerto. Pero sí es un tema, no de alarmarnos, pero sí hay que empezar a informarnos, sobre todo las personas que vayan a estar cercas ahí, ¿no? En los estados en donde va a estar el mundial, los partidos, que es Guadalajara, Monterrey, México. Y bueno, sí estamos muy cerca aquí de Guadalajara, ¿verdad? Y aquí hay mucha gente de Guadalajara. Pues bueno, sí, ese tema está, no de alarmarse, pero sí pero nos preocuparnos de empezar a informarse uno. Bueno, y vamos a invitar a saludos a alguien de salud, ¿no? Eric, de salud. Para que nos diga qué medidas se están tomando en el puerto, en temas de salud. De este sentido, así es. Pero bueno, nosotros hoy vamos a tocar un tema que ya no es nuevo, es hablar sobre la nueva forma de cómo se va a estar realizando la manifestación de valor, que como bien sabemos todos los que estamos dentro del medio, pues es un tema nuevo para nosotros, pero sí es un tema que todavía al día de hoy todavía no se realiza electrónicamente, todavía dentro de la BUCEN al 100%. Cuando hablamos de la manifestación de valor, hay ocasiones que todavía se dice que es una obligación del agente aduanal. No es y nunca ha sido una obligación de nosotros, es una obligación determinada en ley por el importador, ¿sí? Hay empresas o importadores certificados y en ocasiones ellos comentan es que nosotros como empresas certificadas no estamos obligados, Fanny, a declararla. Aquí hay que hacer un parteaguas muy, muy claro. La manifestación de valor es obligatoria para toda operación que se realice dentro del comercio exterior. Hay excepciones y efectivamente sí, es cierto, las empresas certificadas no presentan la manifestación de valor, Gina, en el despacho. Pero en una auditoría que se realice del SAT, jurídica o algún ente que del gobierno, dentro de los 5 años que se tienen para hacerlas, pues se deben de tener en sus expedientes registradas y elaboradas. Entonces, la recomendación es para todos los importadores, hagan su manifestación de valor, déjenla resguardada en sus expedientes debidamente. Si se va a presentar al despacho ya es algo diferente. Y me preguntarás me dirás qué es la manifestación de valor o a qué se refieren, ¿no? Sí, es la pregunta obligada, ¿no? Bueno, la manifestación de valor es un documento en donde el importador declara fielmente cómo es que adquirió su mercancía y de qué forma la va a pagar o la pagó. ¿Sí? Entonces declara valores de mercancías, tipo de moneda, si hay algún crédito, pues ahí va mi valor de la mercancía y tuve un crédito de 45, 60 días de contado, transferencia. Obvio, bajo protesta de decir la verdad, ¿eh? Claro, siempre. Entonces, separando fletes, seguros, gastos conexos que se tienen dentro de hacer ese transbordo de la mercancía o que llegue la mercancía hasta es el valor su destino. Exacto, ¿verdad? De la mercancía. Es el valor de su mercancía. Exacto, sin más o menos, no, el valor exacto. Sí, es realmente lo que está dando. Entonces, sí hay que tener a la mano. Ahorita ya los departamentos deben de estar en comunicación, porque el de compras, pues decías que yo nada más hago la compra, no. Hoy día el de compra tiene que estar muy de cerca con el de finanzas y con el de comercio exterior y fusionar y tener la información correcta. O sea, no es ahí te mando mi orden de compra y eso es.
Hay que asegurarse que efectivamente la orden de compra se haya efectuado tal cual. Porque hay ocasiones en que haces una orden de compra, pero no se surte completa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor el proveedor dijo, estos no los tengo o te los mando en otro contenedor. Y si se basan en hacer una orden de compra y esta no fue surtida correctamente, pues no vas a estar declarando siempre los valores correctos. O sea, es el valor exacto y los gastos asociados, dice Fanny, como los fletes y seguros. Y seguros y todo lo que son gastos conexos. De verdad, en la parte de incrementables de una mercancía, hay mucho. Hay ocasiones en que a lo mejor el importador no es bien asesorado, pero dentro de esta importación que van a realizar o un proyecto que tengan un importador, él puede deducir o puede incluir, de acuerdo a cómo haya realizado su contrato, la asesoría de la instalación, el diseño, ¿sí? El diseño, gastos que haya tenido de representación para que se la vengan a instalar. Todos esos costos afectan el valor de su producto, y si realmente hizo un contrato bien preestablecido en donde sí se revisa las cláusulas hasta dónde él está comprando para que le instalen todo eso, todos esos gastos van en los incrementables, ¿no? Entonces hay ocasiones en que se enfocan nada más en el flete y en el seguro, pero no, existen otros incrementables, y créanme que ahí va hasta gastos de autor. En el caso de que, por ejemplo, se importe alguna marca, ¿sí? Y esa marca no es tuya, tú estás rentándola, estás pagando. Entonces, al estar haciendo un pago, debe de haber un prorrateo para la operación y incrementar, o sea, hacer incrementable para que el valor de tu producto sea el real, ¿sí? Una de las cosas que este gobierno nos pide, Gina, es la trazabilidad y la revisión de la legalidad de dónde sale el flujo económico, ¿sí? Más que nada es dejar que esa trazabilidad económica, el propio importador sea quien lo declare y diga de qué banco, de dónde, qué cantidades, y el proveedor revisando. Con eso de las tecnologías al día de hoy, pues se tienen también unas famosas listas negras que se le conocen y en el mundo del comercio y también dentro del SAT, en donde existen RFCs, que les llaman los factureros, o personas que se dedican a vender facturas o facturas no legales. Okay. Ajá, y hay que revisar todo eso. O sea, ahora el agente aduanal y el importador también, y creo yo que ahorita ya cualquier persona física o moral debe de estar revisando. El gobierno ahorita tiene muchas formas de cómo corroborar si un importador o una agencia aduanal no está haciendo lo correcto, porque ahora nosotros como agentes aduanales o agencias aduanales, que es la nueva figura, pues somos responsables solidariamente a punto y coma que declare el importador. Por eso el tema pues se asoció con la manifestación de valor y la actuación de la agencia aduanal, que actúa ya como el representante legal autorizado que procesa el despacho ante la autoridad, o sea, el despacho de la mercancía. Así es. Bueno, la manifestación de valor es obligatoria ya declararla dentro de la BUSEM, ¿verdad? Que próximamente ya va a ser BUTSEN, ¿verdad? Pero bueno, ahorita todavía sigue siendo BUSEN. ¿Qué tenemos que revisar? Pues la vinculación, si existe alguna relación entre el proveedor y el importador, si los decrementables o incrementables están bien declarados de acuerdo
pues a todos los gastos que la operación se haya recibido, el precio pagado y sobre todo bien estipulado el valor de la moneda. No siempre se paga en dólares, entonces si estás pagando en otro tipo de moneda distinta, pues sí, marcar correctamente. Y esto pues ya va a ser obligatorio a partir ahorita de junio, ¿verdad? Esto ya viene arrastrándose desde el 2025, se fue aplazando a distintas fechas. ¿Por qué ha sido el retraso de no meterlo bien al 100%? Porque creo yo que todavía el SAT, la ANAM, no tiene bien afianzado toda la parte electrónica o dar la capacidad para todas las manifestaciones de valor. ¿Por qué? Porque la manifestación de valor se realiza por factura. ¿Sí? Entonces hay ocasiones en que en un contenedor vienen N cantidad de facturas, Gina, N cantidad de facturas. ¿Qué es necesario? ¿Qué necesita el importador para su manifestación de valor? Bueno, tener activos sus certificados, su SER, su KEI, su firma BUSEM, capturar, entrar a la ventanilla. Es muy amigable, sí lenta cuando tiene los problemas, y tener a la mano toda la papelería que se requiere para que los datos se capturen rápidamente. Una vez que tienes toda tu información, el trámite no es más de 5 minutos, creo yo. Muy ágil en ese sentido. Y esperemos que los sistemas sí funcionen al 100% cuando ya todas las aduanas estén trabajando. Con toda la tecnología que se requiere. Sí, con toda la tecnología. Se nos fue el internet. Sí, digo, aquí en Lázaro Cárdenas justo estábamos platicando antes de entrar al aire que la verdad hay zonas aquí en Lázaro Cárdenas en donde todavía no llega la fibra óptica como tal y sí falla mucho. Y donde llegaba o llega, pues ya está saturado, ya no puedes contratar un servicio ahí. Entonces, y aquí en Lázaro Cárdenas sí tenemos ese problema, Gina, porque no hay muchos proveedores de servicios, son muy contados y están limitados en las zonas. Y las zonas están limitadas, o sea, no llega a todas las zonas. Entonces sí esperemos que nosotros, pues en ese sentido, pues es el importador quien realiza todo, pero bueno, sí afecta ahorita mucho y hay que tener en cuenta tener un buen servicio de internet. Y bueno, toda la documentación, de acuerdo al reglamento que tenemos que tener, pues es a la mano la factura comercial, el conocimiento de embarque marítimo, una lista de empaque, el documento que compruebe el origen de las mercancías, de dónde proceden, sus garantías si las tienen, que conste el documento en donde se realizaron las transferencias debidamente de forma electrónica, o si en el contrato de la compra-venta hay algún crédito, aplicar ese crédito también dentro de la declaración. Los comprobantes y los soportes de todos los gastos de transporte, seguros y todos los gastos conexos que se vengan y que tengan que ver. Los contratos relacionados, todos los soportes que se tengan sobre los incrementables de acuerdo a los artículos que nos marca la ley, que es el 65 de la ley aduanera. Y cualquier documentación en este sentido que se requiera dentro de la operación. Es sancionable el no presentar una manifestación de valor, sí es sancionable y está infraccionado en la propia ley. La multa oscila alrededor de 3,000 pesos más o menos, porque pues se tiene que hacer una rectificación. Lo más peligroso sería que si la manifestación se está realizando y va capturado algún dato erróneo, no va en una rectificación o en un dato inexacto,
sino ya va en una omisión de presentación de un COBE. Y esa multa oscila arriba de 50,000 pesos. Entonces, ahí sí es muy importante tener en cuenta que hay que revisar bien, que los datos estén bien declarados. ¿Por qué relacionamos, por ejemplo, la manifestación de valor, que es lo que hace el importador, con la agencia aduanal, que es una figura intermediaria? Bueno, porque ambas figuras interactúan. Así es. Por ejemplo, la elaboración como importador, integras tu expediente y declaras el valor de la mercancía. El uso, por ejemplo, el agente aduanal utiliza estos datos para calcular los impuestos y generar el pedimento y los límites de responsabilidad. Resulta que el agente aduanal no es responsable si el valor declarado resulta incorrecto debido a errores, omisiones o información falsa proporcionada por pues la manifestación del valor, ¿no? Por el que hace la manifestación del valor. Y también el resguardo, ya que la agencia aduanal está obligada a conservar la manifestación de valor dentro del expediente electrónico de la operación para fines de auditoría, que es lo que nos decía Fanny Cano. Y bueno, también para evitar sanciones o multas por datos inexactos, ambas figuras deben trabajar en perfecta sincronía. Es correcto, Gina, es correcto. Y bueno, ¿qué nos lleva este nuevo gobierno? A la digitalización, a la formalización, la trazabilidad, la legalidad de las operaciones de la mercancía, y no nada más en el comercio exterior, es a nivel general este tipo de reglas que está poniendo el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, la manifestación de valor se entrega digitalizada en el formato de forma estructurada que se tiene dentro de la página BUSET, y bueno, pues se llevan todos los mecanismos de fiscalización y de trazabilidad, que son las nuevas formas de revisar en el comercio exterior para las partes electrónicas que se suben todo en los documentos ahí, ¿verdad? Entonces, la autoridad aduanera pues ya recibe de forma electrónica su liga y ella hace su trabajo ya muy fácil, muy digital, vaya, ¿no? Y bueno, con respecto a la nueva figura, que esta figura te explico, y sí quiero hacer aquí un paréntesis muy grande. Antes del 2018, la figura, nosotros me explicaban y me decían, oye, Fanny, ustedes, dice agencia aduanal, tienen la figura tal cual como... ¿Cómo se llama? Valdés and Goodward. Valdés and Goodward. Y bueno, antes del 2018 el agente aduanal siempre ha tenido la libertad de poder asociarse con otros agentes aduanales para poder crecer y fortalecer la figura del despacho y dar el servicio, porque en ley siempre un agente aduanal tiene 4 agencias aduanales para poder despachar. Entonces hay ocasiones en que para poder ofrecerle el servicio a nuestros clientes, pues se fusionan los agentes aduanales. ¿Por qué? Porque un agente aduanal toma unas aduanas y otros agentes aduanales toman otra, y bueno, se diversifica el tener esas opciones. Pero bueno, ahora la figura de la agencia aduanal viene a darle una continuidad distinta al negocio del agente aduanal. ¿Por qué? Porque en esta sociedad de agencias aduanales, que es un tema prácticamente nuevo que estamos tocando, hay que hacer la diferencia muy clara, porque es dar continuidad a un negocio en donde tú como agente aduanal, dentro de tu acta constitutiva, en el objeto social, tú pones a disposición tu patente aduanal para que se trabaje, ¿sí?
¿Cuáles son las diferencias entre la agencia aduanal anterior a la actual? En la anterior, o en la que algunas figuras estamos en ella, nuestro agente aduanal llegase a fallecer, llegase a tener alguna incapacidad por enfermedad o algo, definitivamente si no había un agente aduanal sustituto, la agencia aduanal perece, fenece en ese momento. Se da un plazo y se hace un cierre. Con esta nueva figura, ¿qué pasa? Con esta nueva figura, un agente aduanal sucesa a otra persona y el negocio continúa. ¿Sí? El negocio continúa en donde el agente aduanal o todos los agentes aduanales que conforman ese negocio de sociedad como tal, pues eligen a sus representantes para que lo sucesen. Pueden ser sus propios hijos, pueden ser sus mandatarios aduanales, sus representantes legales, y queda constituido como tal. También hay la opción pues de diversificarse con diferentes aduanas y todo, pero hay permisos especiales, ¿sí? Entonces, esta nueva figura, justo el día 19 de mayo, iniciaron ya operaciones como tal. A nivel nacional hay registro como de unas 80 agencias aduanales registradas como tal. Sí, registradas como tal, como agencia aduanal y con toda la figura que conlleva. Aquí más que nada es que se tenga el permiso, que se tenga constituida la agencia aduanal, que tenga realmente la figura de la agencia aduanal, y puede estar constituido de 2 agentes aduanales a N cantidad de agentes aduanales, en donde todos ellos tienen la figura como tal casi. Entonces, muy interesante, es un parteagua en el cual ahorita con todos estos nuevos cambios que nos da el gobierno, en donde ya el agente aduanal como tal, o la agente aduanal tradicional, pudiéramos decirle, pues ya tiene ahora nada más una vida de 20 años. Acá la agencia aduanal ya no va a tenerla como tal, porque hay una sucesión que se va haciendo. Entonces sí hay unas diferencias, unas ventajas y desventajas. Aquí el agente aduanal sigue siendo dueño y propio de su patente. En la agencia aduanal él cede pues la parte del uso. Pero aquí también, si ya estás dentro de la figura de la agencia aduanal, no te puedes retirar y decir ahora voy a ser agente aduanal propio solo. Ya no puedes. Entonces, recomendaciones, hay que pues analizar bien, porque sí es una decisión bastante apremiante, en el sentido de ver tu negocio y lo que tú has realizado y formado como agente aduanal, a subirte a la figura de la agencia aduanal, en donde pues también todo lo que ya se hizo se integra, o sea, forma ya parte se absorbe, se hace, ahí sí se hace ya una nueva figura, es correcto. Y bueno, muy interesante. Sí, la verdad siempre nos ilustras, porque hay tantos cambios, y además los nuevos cambios acá en las leyes portuarias. Sí, muchos. Y bueno, hay que agradecerle también a quienes nos sintonizan, y por sus comentarios, por supuesto, Belardo Bracamontes, María Eugenia Ocampo, mira, el colega de Ciudad Locura, Fish, un abrazo, qué bueno que nos sigues. Sí, Oriane Belela dice, obviamente saludos para Fanny y la gente que nos ve en Morelia, y sobre todo se agradece los muy buenos comentarios
porque esto nos ayuda a seguir adelante y a decir, bueno, creo que lo estamos haciendo bien. Y también vamos a saludar a quienes, porque vamos a seguir terminando en este noti, seguimos de todos modos en las plataformas de audio y en nuestras redes también. Por ejemplo, en Pape Buscar, Deezer, Spotify, Spreaker y Amazon Music, Audible, todo. Búscanos como Mirada Periodística y búscanos también en tvpuertolzc.com y ya sabes, en nuestras páginas, redes hermanas, Unión de Michoacán, Bitácora Portuaria, Noticias LZC, y TV Puerto, por supuesto, TV Puerto LZC. Ahí seguimos. Agradecerte, Fanny. Muchas gracias, Gina. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poco de los conocimientos en comercio exterior. Y bueno, sobre el tema, ya para cerrar nada más, por favor, nuestro tema de la agencia aduanal, les voy a poner el nuevo esquema de la representación. Está fundamentado en los artículos del 167D al N en la ley aduanera, en donde salió ahorita el 22 de diciembre del 2018. Desde entonces está. Y bueno, invitar a los agentes aduanales a que revisen si siguen como tradicionales o se unen a hacer una sociedad de agentes aduanales. Interesante. Muchas gracias. Hasta pronto. Usted ya está informado. Le invitamos a escuchar